En este vídeo quiero hablar acerca de algo muy importante que te va a dar alas, ¿vale? Que te va a permitir llegar al siguiente nivel mucho más rápido y no abandonar o no querer por lo menos abandonar o procrastinar o autosabotearte. Y de esto de lo que quiero hablarte en este vídeo es acerca de los miedos, acerca de las malas emociones, de las emociones negativas, acerca de cosas como el estrés, por ejemplo. El miedo, emociones negativas y el estrés son cosas que ocurren a las personas, ¿vale? A todo el mundo, por supuesto. Y sobre todo me he podido dar cuenta que a las personas que quieren ir a por más, que son ambiciosas y tienen objetivos, emprendedores, profesionales que quieren subir de nivel, deportistas que quieren subir de nivel. Cuando tú quieres subir de nivel, automáticamente vas a sentir todavía más miedos, todavía más emociones negativas y todavía incluso más estrés. Vale, entonces en este vídeo quiero enseñarte de una vez por todas a que veas este tipo de cosas como algo positivo, como algo que te pueda ayudar y no como algo negativo que te haga tropezar en el camino. El miedo, las emociones negativas, cosas como el estrés, todo esto son cosas positivas. Recuerda una cosa, lo importante no es lo que te pase en la vida, lo importante es cómo interpretas lo que te pasa en la vida. La mayoría de personas ven miedo. El miedo es algo negativo, tengo que eliminarlo. La mayoría de personas sienten emociones negativas. ¡Oh! Quita, no quiero sentir estas emociones negativas. La mayoría de personas sienten estrés. Déjame que me tome pastillas para el estrés, déjame que le dé a la bebida, déjame que me drogue, déjame que coma entre horas para combatir el estrés. Y por eso en este vídeo quiero hablarte de este tipo de cosas desde un ángulo completamente diferente, desde un ángulo que sin duda te va a ayudar, como a mí me ha ayudado y a mis clientes también. Así que espero que te quedes hasta el final del vídeo para entender a la perfección cómo utilizar el miedo, emociones negativas y el estrés a tu favor para verdaderamente impulsarte a ir hacia adelante, a seguir hacia adelante y a no abandonar, a no procrastinar, a no autosabotearte, a no estar quieto en un mismo sitio chocándote contra una misma pared debido a tus creencias limitantes. Este vídeo va a ser muy, pero que muy revelador. Antes de empezar con el vídeo, estoy muy contento de anunciar que hay varias plazas abiertas para poder trabajar conmigo personalmente. Si quieres dejar de procrastinar completamente y eliminar esas creencias limitantes que te mantienen estancado en un mismo sitio, para así verdaderamente empezar a sacar tu potencial e ir hacia adelante a por tus objetivos, te recomiendo que apliques ahora una llamada de estrategia absolutamente gratis conmigo, donde veremos si podemos trabajar juntos en ayudarte a llegar a ese siguiente nivel en tu vida, en tu negocio, en tu deporte. Así que, sin más que decir, comencemos con el vídeo. El miedo es algo muy bueno. El miedo es algo increíble. El miedo es una bendición. No tienes que tratar de huir del miedo. No tienes que tratar de suprimir el miedo que puedas estar sintiendo. Todo esto no te va a acercar hacia tus objetivos, todo lo contrario. Todo esto va a alejar tus objetivos. El miedo es algo bueno, porque tú, para llegar a cumplir tus objetivos, y hablé de esto en un vídeo anterior, es necesario que atravieses miedos. Es necesario que atravieses inseguridades, es necesario que atravieses dudas. Y vas a atravesar este tipo de cosas, vas a sentir este tipo de cosas, porque acuérdate que primero viene tu zona de confort, y después de la zona de confort viene la zona de los miedos. Si tú quieres llegar a la siguiente zona, que es la zona del crecimiento, es necesario que atravieses la zona de los miedos. Y te conté que no es malo experimentar miedo, que no es malo sentir miedo. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo. Y quien te diga que no tiene miedo te engaña. Todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo, sobre todo cuando quieres dar un salto hacia el siguiente nivel en tu vida, cuando quieres empezar ese negocio, cuando estás saliendo de tu zona de confort, es inevitable no sentir miedo, vas a sentir incomodidad, vas a sentir dudas. Ahora bien, ¿qué hacen la mayoría de personas ante estas dudas, ante estos miedos, ante esta incomodidad? Tratan de suprimir el miedo. ¿Cómo lo suprimen normalmente? Muy sencillo, procrastinan, se autosabotean, abandonan. Sienten un poquito de incomodidad y buscan cualquier tipo de excusa que justifique el no tomar acción, el no ir hacia adelante. Si este es tu caso, te recomiendo que veas el miedo desde otro ángulo. El miedo es algo bueno. Yo antes le tenía miedo al miedo. Suena irónico, pero es cierto. Antes yo le tenía miedo al miedo. Ahora le tengo amor al miedo, porque sé que cuando voy a hacer un proyecto nuevo, cuando voy a crecer, cuando voy a por mis objetivos, es inevitable que no experimente miedo. Porque estaré saliendo de mi zona de confort, estaré enfrentándome a programas antiguos que tengo en mi cabeza instalados. Si yo no fuese hacia arriba,
Estos programas automáticos acabarían dominando mi vida. Entonces he aprendido a ver el miedo desde un punto de vista completamente diferente, desde un punto de vista de quiero sentir miedo, quiero experimentar miedo, porque yo sé que si experimento miedo significa que estoy saliendo de mi zona de confort y que si yo soy capaz de enfrentarme a esos miedos y tomar acción igualmente y no procrastinar o autosabotearme en forma de excusas, ¿vale? Que esto es muy típico, pues conseguiré llegar a la zona del crecimiento una vez atraviese la zona de los miedos. Así que te recomiendo que veas el miedo como algo positivo, no es algo negativo. Tienes miedo de empezar ese negocio, es normal, a lo mejor de pequeño sacaste conclusiones de que no eras suficiente o que el dinero es malo, etcétera, etcétera. Hay muchos bloqueos mentales que puedes estar experimentando debido a tus creencias limitantes que vienen de tu condicionamiento pasado. Este tipo de cosas las trabajo con mis clientes a fondo y consiguen liberarse de este tipo de cosas. Pero para que tú te liberes de este tipo de cosas tienes que empezar a querer sentir miedo, ¿vale? Esto no es algo de zumbado, de loco de la cabeza de quiero sentir miedo, quiero sentir miedo, quiero sentir miedo, no, tampoco. Pero el miedo viene automáticamente cuando tú te enfrentas a tus programas antiguos, a lo que estás condicionado a ser, a hacer y a pensar. Cuando piensas de manera diferente, automáticamente puedes sentir incomodidad, miedo. Cuando tú sales de tu zona de confort, sientes miedos. Pero luego preguntas, y yo he hecho esta pregunta en internet, en los grupos de Facebook, ¿cuál es la principal causa de por qué la mayoría de emprendedores fracasan o abandonan, ¿no? Y hay muchísimas cosas, falta de planeamiento, falta de disciplina, falta de motivación. Muchísimas respuestas, todas válidas, pero todas válidas en la superficie. Están ocultando lo que verdaderamente pasa a nivel interno, y es miedo. Lo que verdaderamente está ocurriéndote a nivel interno, por lo que estás procrastinando y no tomas acción para ir hacia tus objetivos, o te autosaboteas y te pones excusas, ya lo haré mañana, o ya empiezo el lunes 100% empiezo y luego no empiezas. Esto es porque dentro de ti sientes miedo. Sin embargo, tú te estás centrando en las causas. Te estás centrando en el efecto, y el efecto es procrastinar, el efecto es autosabotearte, el efecto son las excusas que pones, el efecto es el estrés, pero no estás centrándote en la causa, y la causa suele ser el miedo. Así que cuando tú te enfrentes a tus miedos, quiero que te preguntes, ¿de dónde viene este miedo? Cuando tengas que hablar en público, ¿de dónde viene este miedo a hablar en público? Cuando estés procrastinando, a ver, ¿por qué siento la necesidad ahora de procrastinar? Me he propuesto hacer esto y hacer lo otro, me he propuesto hablar con clientes potenciales, publicitarme, por así decirlo, en espacios en internet para que me vean posibles clientes potenciales. ¿Por qué siento las ganas de procrastinar? ¿Por qué? La mayoría de personas, cuando sienten este miedo o esta incomodidad, tratan de evadirse, tratan de evitarlo. Es mejor ponerse con el móvil a ver un vídeo de YouTube que sentir la incomodidad de que te pueda rechazar un cliente potencial, porque tu cerebro, date cuenta, que quiere mantenerte a salvo. Y el miedo es algo fundamental, porque tú sientes miedo porque tu cerebro te dice, cuidado, esto no lo conocemos, a lo mejor no es lo que quieres, pero tú tienes la otra parte de tu cerebro que sabes pensar, estás viviendo en el siglo XXI. Sabes que tienes que tomar acción para ir hacia adelante a por tus objetivos, y es normal sentir estos miedos, y por eso el miedo te puede ayudar, puede ser tu mejor aliado, porque cuando sientas miedo puedes preguntarte de dónde vienen estos miedos, ¿por qué procrastino? Entonces encontrarás la causa de tus problemas y no tus problemas en sí. Y la mayoría de personas se centran en resolver los problemas al nivel de la superficie, cuando realmente el problema está dentro de ellos, en sus creencias limitantes, en su identidad, en los miedos que sienten, en su mente subconsciente que les intenta mantener estancados en un mismo sitio. Por eso yo vengo a decirte, ¿vale?, que el miedo te puede ayudar porque te puede permitir conocer más programas automáticos que has ido instalando en tu cabeza a lo largo de los años. ¿Para qué? Para liberarte de ellos. Porque tú puede ser que trates de afirmaciones para dejar de procrastinar, afirmaciones para tener confianza, pero si dentro de ti no has resuelto la causa de por qué procrastinas o la causa de por qué no tienes confianza, date cuenta que va a ser muy complicado que tú resuelvas ese problema a largo plazo, porque a lo mejor sientes como cuando vas a un seminario y sientes el subidón de seminario impresionante de 2 días, y luego vuelves a tus antiguos patrones de comportamiento. Eso es porque tú no has cambiado a un nivel de la identidad, no has cambiado a un nivel interno.
La superficie es la que has intentado cambiar. Quiero dejar de procrastinar, quiero tener más confianza, pero no estás achacando, no estás, por así decirlo, observando la causa de esos problemas. Así que el miedo te puede dar muchas respuestas, utilízalo a tu favor, pregúntate siempre por qué siento este miedo, desátate del miedo, no te involucres emocionalmente como hacen la mayoría de personas. Siguiente, las emociones negativas. Las emociones negativas que pensamos todos que son negativas. Y sí que es verdad que las emociones negativas como el enfado, los celos, todo este tipo de emociones negativas te pueden hundir, porque puedes entrar en una espiral descendente en la que vas descendiendo y te vas haciendo más chiquitito y más chiquitito. Y yo sé que tú no quieres hacerte más chiquitito, con lo cual, ¿qué intenta hacer la mayoría de personas? ¿Cómo puedo eliminar las emociones negativas que estoy experimentando? ¿Cómo puedo eliminar estas emociones negativas? Yo lo que vengo aquí a recomendarte es, primero son cosas que a mí me han funcionado y a mis clientes les ha funcionado también, ¿vale? Cuando tú sientas estas emociones negativas, lo normal que hacen la mayoría de personas, es decir, lo que tú no tienes que hacer, es involucrarte con esas emociones. Tú no eres tus emociones. ¿Por qué? Porque, increíble, pero tú no eres tus emociones. ¿Por qué? Porque tú has condicionado a tu cuerpo a sentir ciertas emociones a lo largo de los años. Y estas emociones tienen efectos químicos, es normal, tienen efectos químicos dentro de tu cuerpo y te vuelves adicto a estas emociones. Y como te vuelves adicto a estas emociones, al final necesitas sentirlas. Y cuando salen a la luz estas emociones negativas, lo que tú tratas de hacer es suprimirlas, quita, tratas de utilizar sustancias a lo mejor para evadirte de estas emociones, tratas de comer entre horas o comer muchísimo como un glotón o drogarte para evitar estas emociones, en vez de observarlas, porque aquí es donde tienes que ganar esta inteligencia emocional. Las emociones no te pueden controlar, las emociones no te pueden dominar. Tienes que saber que las emociones vienen por tu condicionamiento pasado. El problema es que la mayoría de personas siguen dejándose llevar por las emociones que experimentan en el presente cuando esas emociones vienen de sus pasados, con lo cual están creando más de su pasado en el presente y esto al final crea más del pasado en el futuro. Y tú, para salir de este círculo vicioso, tienes que empezar a observarte, a observar tus comportamientos, a observar tus acciones, a observar tus pensamientos, a observar tus emociones y a saber separarte de estas cosas. La mayoría de personas sienten emociones y dicen, yo soy una persona triste, por eso siento estas emociones. No, es tu condicionamiento pasado. Por eso tú sientes esas emociones ahora mismo. Pero no quiere decir que estas emociones te tengan que controlar o te tengan que dominar. Las personas dicen, ¿cómo puedo cambiar mis pensamientos? ¿Cómo puedo dejar de pensar ciertas cosas? Pues muy sencillo. Primero, asumiendo que no eres una víctima, porque si tú te piensas que no puedes controlar tus pensamientos, no los vas a poder controlar. Tú puedes controlar tus pensamientos, parece increíble, pero si piensas todo el rato cosas negativas, puedes empezar a pensar cosas positivas. Es así. ¿Pero por qué no lo haces? Porque estás adicto a las emociones que surgen cuando tú piensas esas cosas negativas. Las emociones negativas te pueden ayudar muchísimo también, ¿vale? Aprende de ellas, obsérvalas, aprende a separarte de estas emociones, aprende a ver de dónde vienen estas emociones. Vienen de mi condicionamiento pasado. Es decir, cuando yo intento ir hacia adelante, tomar acción a por mis proyectos, a por mis objetivos, pero automáticamente siento emociones negativas, ¿esto qué me dice? En vez de tratar de suprimir estas emociones negativas o de procrastinar o de abandonar o de tratar de drogarte para evadirte o de beber alcohol para evadirte, lo que tienes que hacer es enfrentarte a estas emociones negativas y preguntarte, al igual que con el miedo, ¿por qué están estas emociones aquí? Podrás ir a un evento en tu pasado donde te pasó o donde te surgieron emociones parecidas y decir, mira, siento esta emoción porque de pequeño me rechazaron, entonces tengo el miedo de ser criticado, de ser rechazado, de ser juzgado. Y cuando haces este nivel de autocrítica, de autoconocimiento, llegas a una causa. Y esa causa te permite liberarte del problema, porque estás tocando el problema de raíz. Esto no es como ir al psicólogo y estás durante 20 sesiones hablando de qué te pasa, de los problemas que tienes, de hablemos. No. Esto es directamente cuando sientas una emoción negativa, identificar cuál es la causa de esa emoción negativa, de dónde viene, hazte preguntas, ¿de dónde viene esta emoción negativa? ¿Por qué siento yo esta emoción negativa?
¿Cuándo he experimentado yo anteriormente esta emoción negativa? Y conseguirás llegar a la causa del problema y esto te ayudará a resolver el problema con mayor facilidad. Luego también, emociones negativas. Tú puedes tener unas emociones negativas que predominan en tu día a día. En mi caso, la emoción negativa que predominaba todos los días era la furia, el enfado. ¿Qué hacen la mayoría de personas? Oh, esto es malo, no quiero sentir furia, no quiero sentir enfado. No, esto no es así. Tampoco es así. No es malo. Es que vemos las emociones negativas como algo malo, pero es algo que te puede ayudar muchísimo. Tú sientes esas emociones negativas cuando tratas de ir hacia adelante. Furia, enfado. Tú sabes cuáles son tus emociones. En vez de tratar de suprimir estas emociones, que traen una energía brutal, utilízalas a tu favor. Como decía Robert Greene, ¿vale? El autor del libro 48 leyes de poder. Es importante usar estas emociones a tu favor. Los mejores deportistas de la historia utilizan esta rabia, este enfado que tienen dentro para sacar hacia adelante sus resultados y sus vidas. No tratan de suprimir estas emociones. Oh, estoy enfadado, pero voy a tratar de suprimir este enfado para jugar tranquilo. No, juegas, pero con cabeza. Pero por eso, para jugar con cabeza, para jugar el juego de la vida con cabeza y utilizar tus emociones negativas a tu favor, como el enfado, utiliza tu enfado para producir, para conquistar, para trabajar en tu negocio, para trabajar en tu proyecto, para ir hacia arriba. No hay nada de malo en eso, nada de malo, nada de malo. Hay personas que utilizan emociones como el amor para ir hacia arriba, para ir hacia adelante, para crecer, y hay personas que utilizan cosas como el enfado para ir hacia adelante, para crecer. Creo que las emociones como el enfado al final tienen validez, por así decirlo, hasta un cierto punto, porque son emociones de lucha o huida al final. Pero te pueden ayudar si estás empezando. No intentes estar ya iluminado cuando estás empezando en tu proyecto, en tu negocio, yendo hacia arriba. Tienes que empezar. Y cuando empiezas vas a sentir estas emociones negativas. Utilízalas a tu favor. Aprende de ellas, de verdad. Y el estrés. El estrés es algo vital. El estrés es algo fundamental. Sin embargo, hemos creado una sociedad en la que vemos el estrés como algo malo y el estrés es algo buenísimo. ¿Por qué? Es increíble, pero lo que me he dado cuenta en mi propia vida, en la vida de mis clientes, es que el estrés es como una llamada a la acción. Es espabila, Miguel. Estoy estresado. Espabila. ¿Qué hace la mayoría de personas? Es que tengo muchísimo estrés, entonces me drogo, entonces bebo alcohol, entonces como entre horas, entonces me veo Netflix, entonces compro helado y me lo acabo entero, o compro chocolate y me lo acabo entero. La mayoría de personas sienten estrés y lo que hacen es, como con las emociones negativas, como con los miedos, tratar de suprimir estas cosas. Tratan de suprimir estas cosas. No las suprimas, como te he dicho con el miedo y con las emociones negativas. Aprende de ello. Pregúntate, ¿por qué sientes estrés? Porque esa pregunta te va a dar una respuesta increíble o una serie de respuestas increíbles. En vez de tratar de evitarlo, resistirlo, luchar contra el estrés o simplemente suprimirlo, que luego ya sabes que lo que suprimes luego vuelve a por ti más grande todavía, o sea que no suprimas tus emociones, no suprimas los miedos que sientas, no suprimas el estrés. Tú ves a las personas cuando sienten estrés, se calman, el cigarro, tratan... Yo era así, por eso te estoy diciendo, yo era así, sentía estrés, cigarro, alcohol, lo que sea. Tú sabes qué es lo que haces tú cuando sientes estrés. La mayoría de personas tratan de luchar contra estas cosas porque nunca les han enseñado a lidiar con estos aspectos que consideramos negativos de uno mismo. Estas emociones negativas, el estrés, los miedos, las inseguridades, las dudas. Te han dicho desde pequeño, no sientas miedo, no tengas dudas, no tengas inseguridades. Y no te han dicho nunca que eso es bueno sentir eso. Las personas más exitosas del mundo sienten miedo. Sí, estrés también, pero utilizan, por ejemplo, el estrés, que ahora estamos hablando del estrés, a su favor. Lo utilizan para impulsarse a ir hacia arriba. Se hacen preguntas, ¿de dónde viene este estrés? Normalmente el estrés viene porque necesitas moverte, necesitas una llamada a la acción. Entonces, si sigues haciendo lo mismo todos los días y sientes estrés, cambia lo que haces. Tu cerebro es más inteligente que tú. Tiene millones de años de adaptación a sus espaldas. O sea que cuando sientas estrés no lo veas como algo negativo, no trates de suprimirlo, aprende de él, como aprendes de los miedos, como aprendes de las emociones negativas. Este nivel de conciencia
Este nivel de resiliencia emocional y de inteligencia emocional te va a permitir llegar a ese siguiente nivel en tu vida, en tu negocio, y de manera mucho más calmada y relajada. Porque en vez de estar reaccionando ante el estrés que sientes, el miedo que sientes, las dudas, las emociones negativas, lo que estarás haciendo es siendo proactivo ante estas cosas, aprendiendo de estas cosas, porque por algo surgen. Puedes aprender de ellas o puedes lamentarte por tener estas cosas. Yo me acuerdo en el pasado, me lamentaba, joder, siento miedo, soy un imbécil, soy un blandito, soy un pussy, siento estrés, joder, fúmate un cigarro para calmarte. No es eso, es preguntarte de dónde viene este estrés, porque te puede ayudar. Y normalmente el estrés es una llamada a la acción. Si tú sigues, ojo, haciendo lo mismo siempre, sintiendo el mismo estrés, al final ese estrés se va a ir acumulando y puede acabar en cosas como depresión. Así que utiliza el estrés a tu favor. El estrés es energía al final, y las emociones negativas son energía al final, y el miedo también es energía. Traslada estas emociones negativas que tienen un poder, tienen una energía increíble, y utilízalas a tu favor. El estrés es bueno. Empieza a ver estas cosas como cosas buenas, porque recuerda como empezó el vídeo, lo importante no es lo que te pasa en la vida. Lo importante es cómo interpretas lo que te pasa en la vida. La mayoría de personas ven el estrés como algo negativo, como algo a evitar, no como algo de lo que hay que aprender. La mayoría de personas ven el miedo como algo que no se puede traspasar, porque ¡qué miedo! Sin embargo, el miedo es increíble. La mayoría de personas ven las emociones negativas como algo, pues eso, el mismo nombre lo indica, emociones negativas, que te hacen sentir mal, te dan esta sensación negativa, esta sensación de poco placer, y obviamente hay muchas formas de evitar esto, puedes en 1000 formas, y tengo 1000 vídeos que te enseño y te hablo acerca de las emociones, ¿vale? Pero a lo mejor eres una persona súper negativa y por eso sientes todo el rato emociones negativas. De eso yo no te estoy hablando, te estoy hablando de esas emociones que te surgen de repente cuando quieres crecer, cuando quieres ir hacia arriba. De estas emociones puedes aprender. La mayoría de personas tratan de suprimir estas cosas, de alejarlas de su vista, de evadirse de estas cosas utilizando otras cosas como sustancias, etcétera. Y lo que quiero que hagas es un cambio de visión, que empieces a ver este tipo de cosas como cosas positivas que te pueden ayudar. Es bueno sentir ese tipo de cosas. Si tú ves el miedo como algo malo, cuando sientas miedo, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a huir de ese miedo. Si tú ves el miedo como algo bueno, ¿qué te crees que vas a hacer? Vas a ir hacia ese miedo y vas a enfrentarte a ese miedo y vas a salir por el otro lado todavía más fortalecido o fortalecida. Empieza a cambiar la interpretación que le das a las cosas, y sobre todo, si tú tienes estas reacciones de tu cuerpo que vienen a lo largo de los años, pero no solo de los años que llevas con vida, sino de los años de condicionamiento del ser humano, ¿vale? ¿No te hace pensar que a lo mejor no es tan malo como creemos, que podemos aprender de estas cosas en vez de utilizarlas en nuestra contra, de que nos perjudiquen? ¿Necesito pastillas para el estrés? No, de verdad que no, porque vas a ser mucho más feliz, vas a estar mucho más tranquilo, vas a sacar mucho más de tu potencial si te alías con este tipo de cosas, en vez de tratar de rechazarlas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Me he visto en la obligación de hacer este vídeo porque a mí en el pasado el miedo era algo que me afectaba, las emociones negativas también, y el estrés también es algo que me afectaba, y todavía a día de hoy me sigue afectando. Y por eso al final esto es un proceso que tú vas viendo estas cosas y las vas corrigiendo, vas cambiando tu interpretación de las cosas. Y ese es el crecimiento que estás llevando dentro de ti, mientras por supuesto vas a por tus objetivos, ¿vale? No te evades de la realidad. Te enfrentas a tus miedos, te enfrentas a tus emociones negativas y te enfrentas a tu estrés, te alías con estas cosas y en vez de que vayan en tu contra, que vayan a tu favor. No es una lucha, no lo es. Deja de ver las cosas como si fuesen una lucha. Son tus aliados. Utilízalos a tu favor. Puedes aprender más del miedo que de las victorias. Puedes aprender más de los fracasos, por eso se dice la frase, que de las victorias. Y verdaderamente es así. Así que espero que te haya sido de ayuda este vídeo. Lo he hecho con toda la buena intención del mundo de que empieces a ver este tipo de cosas que te mantienen en tu paradigma de negatividad, a lo mejor constante, que empieces a ver este tipo de cosas como algo positivo, como algo que te puede impulsar a crecer, a ir hacia arriba y a ser más de lo que eres y a sacar tu potencial. Así que déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, con qué te quedas, qué preguntas tienes para mí, qué problemas estás experimentando. Déjame saber en los comentarios, cualquier opinión que tengas será bienvenida. Comparte este vídeo con cualquier persona que creas
que se va a beneficiar de estos conocimientos, de este mensaje, de esta información, suscríbete si todavía no lo estás, porque en este vídeo queremos que seas en este canal, queremos que seas todo lo que puedas ser, que saques tu potencial, que elimines esas barreras que te están manteniendo estancado en un mismo sitio y que llegues al siguiente nivel en tu vida. Y como te he dicho al principio del vídeo, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, en tu negocio, eliminar esas barreras que te frenan, dejar de procrastinar completamente y sacar tu potencial, aplica esa llamada de estrategia gratis conmigo para verdaderamente ver si puedo ayudarte a llegar a ese siguiente nivel. Pero solo aplica si estás comprometido con esto, porque solo escojo y solo trabajo con personas que verdaderamente están comprometidas con la realización de este cambio, de dejar de procrastinar completamente y ser la mejor versión de ellos mismos. Al final es lo que quieren las personas, eliminar esas barreras, sentir esta seguridad, esta confianza interna verdaderamente fuerte, poderosa, para ir hacia arriba, para no procrastinar, para no defraudarse más. Si estás dispuesto o dispuesta, aplica ahora. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.